Bien. Bueno, pero antes que nada, un pequeño repaso de lo que es la AFI, ¿no? Entonces, la AFI es la institución que se encarga, su nombre lo dice, ¿no? Supervisa todo aquel movimiento que haga el sistema financiero, ¿no? Todos los servicios que presta, todas las ofertas que pueda lanzar, ¿no? De manera que no exista un banco que se ponga a realizar promociones que puedan colocar en riesgo el dinero de los clientes, ¿no? Si no hubiese la AFI, tendrían la libertad de cometer locuras como, por ejemplo, regalar 1 millón al día, ¿no? O promociones que hagan daño a la salud financiera de ese banco o institución financiera y que con el fin de simplemente obtener más y más clientes, ¿no? Atraer a los clientes. Entonces, la Listo. AFI controla esa parte y también controla la parte de la atención al cliente. Si ustedes en algún momento tienen problemas con la AFI, perdón, con una institución financiera, pueden reclamar a la AFI, ¿no? Tienen dos opciones. En el mismo banco, hacer bueno, en el mismo banco hay atención al cliente, ¿no? Ahí pueden realizar su queja, levantar una solicitud, o por la página que les mostró su compañera, ¿no? www.asfi, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí también ustedes pueden escribirle a la ASFI y ahí le va a salir un tipo formulario donde ustedes deben rellenar en qué banco fueron mal atendidos, dónde está ubicado, ¿no? Y escribir el motivo de su reclamo. No es en vano, les voy contando, ¿no? No es en vano esos reclamos, tienen un plazo para responder y si se cumplen. Por ejemplo, si ustedes hacen un reclamo el día de hoy, si no me equivoco, tiene 5 días hábiles para responder, ¿no? Y lo que ustedes reclamen a la ASFI es enviado al banco que les haya cometido alguna falta, ¿no? Y ese banco tiene que responderle igualmente vía correo electrónico. Bueno, Mateo, una consulta. ¿Usted es Mateo Primo? No hay Mateo. Bien. Eso sería todo con respecto a las. ¿Tienen alguna consulta sobre lo que ha expuesto su compañera? No hay. Bien. Vamos a retomar ahora nuestra clase entonces, ¿ya? Estábamos viendo cómo ha ido evolucionando los bancos, ¿no? Cómo la utilización del dinero en el sistema, en los diferentes sistemas económicos que hubieron a través del tiempo, desde la agricultura, la utilización de artefactos, luego la utilización de metales, llegó a un punto en el que los metales eran de difícil manejo, por lo tanto se buscó el resguardo de ellos y empezó a utilizarse lo que se conoce como el papel moneda. Los primeros títulos valores que eran reconocidos a manera general, de manera universal. Bien, eso lo vimos en la clase anterior. Vamos viendo entonces vamos a hablar netamente de los bancos, cómo eran los primeros bancos en sus orígenes. A ver, vamos a pedirle a Eva Alejandro Santillán que nos ayude con esta lámina. Buenas noches, Lice. Buenas noches. ¿Lo voy a leer? Sí, léalo, por favor. En Bolivia, los primeros bancos privados emitían su propio dinero. Durante mucho tiempo, los primeros bancos privados de Bolivia emitieron su propio dinero, es decir, fabricaron su papel moneda respaldados con sus reservas de oro y plata. Bien, muchas gracias. Entonces ya estamos hablando de Bolivia, ¿no? Aquí en Bolivia, las instituciones que fueron denominadas como los primeros bancos tenían la facultad de imprimir su propio dinero. Entonces aquí vemos algunos modelos de billetes, ¿no? Aquí, bueno, no sé si se puede ver bien, dice el Banco Francisco Argandona, ¿no? Es decir, este era un billete, pero solamente era de ese banco, ¿no? Luego había otro aquí, que es el Industrial de La Paz.
por 5 bolivianos, ¿no? Y así sucesivamente. El Banco de Comercio, Banco Agrícola, aquí dice Banco Nacional, aquí dice Potosí, ¿no? Banco de Potosí. Entonces, los bancos tenían la facultad en ese entonces o la libertad de poder imprimir su propio dinero, ya que por el momento, en ese entonces, todavía no existía la reglamentación que hoy conocemos. Estos bancos tenían la facultad de imprimir su propio dinero, pero no lo hacían de manera ilimitada, ¿no? Tenían que tener el respaldo, es decir, tenían que tener guardado oro y las monedas, o oro y los metales que eran válidos en ese entonces, ¿no? Aquí nos dicen su papel moneda respaldados con sus reservas de oro y plata. Bien, entonces eso evitaba que también un banco empiece a imprimir a lo loco, ¿no? La cantidad de dinero que desee, sino que tenía que tener el respaldo del oro y la plata para poder emitir la misma cantidad o en el mismo valor, ¿no? Ese es un concepto importante en la economía que evita la inflación. Si hubiese mucho papel moneda en la economía, la inflación empezaría a elevarse. Bien. Aquí están los nombres, ¿no?, de los billetitos. Esto lo van a tener ustedes. Yo creo que hoy día terminamos esta unidad y se los voy a pasar. Este es un billete de 1898 del Banco Francisco Argandoña. Este es del 1900 del Banco Industrial de La Paz. 1900, 1903, 1894, 1887. Este es el más viejito, ¿no?, del Banco de Potosí. Entonces, más o menos nos estamos basando en el año 1900, ¿no? A finales del 1800 y tantos y empezando en 1900. Ya han pasado, ¿cuánto? A ver, 100 años, 120 años, ¿no?, desde ese entonces. Bien, ahora hablemos del billete de banco. Vamos a pedirle a Daisy Rojas, ¿nos escucha? Daisy. Sí, muy bien, Daisy, por favor, ayúdenos con la lectura. ¿Se ve bien o desea que se lo agrande? Está bien, yo lo agrando desde mi celular. Listo. Perfecto. El billete del banco. El billete de banco fue inventado en 1656 por Palmatrux, banquero de Ámsterdam. Con este billete, el banco pagaba a sus clientes con trozos de papel en lugar de monedas metálicas. Estos billetes representaban la promesa del banco de cambiarlos por oro cuando el cliente lo necesitara. En el siglo XIX circulaban monedas metálicas y billetes de banco que podían convertirse en oro en cualquier momento. De esta forma, los bancos remediaban la falta de metales preciosos, que en ese momento ya eran insuficientes. Muy bien. Aquí nos está hablando entonces de la aparición del billete, ¿no? Cómo es que el billete tiene sus orígenes. Y aquí nos dice que el billete, en sus inicios, se conocía como el billete de banco, ¿no?, o el papel de banco. ¿Por qué los bancos decidieron emitir estos billetes? Dice que era para que, bueno, vimos anteriormente que el oro ya no era suficiente para poder emitir a todas las personas. Es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque en la actualidad, ¿cuántas personas hay en todo el planeta? ¿Alguien sabe? ¿Un aproximado? ¿Nunca se han puesto a pensar cuántos vivimos en este planeta? Bien, pero está por los 7.200 millones de personas. ¿Ya? Unos 100 años atrás, pongámosle que solamente habían 2.000 millones de personas en el mundo, ¿no? Y mucho más tiempo atrás, pónganle que solo había 1.000 millones de personas. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando solamente eran 1.000 millones de personas, digamos que es un poco factible repartirle de unas cuantas monedas por cada habitante, ¿no? Pero si ahora somos 7 millones de personas,
se vuelve hasta casi imposible que el oro alcance para nosotros. Y más considerando que hay personas multimillonarias, billonarias y trillonarias, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ellos se agarrarían todo el oro del mundo? Por ese motivo es que se empezó a emitir el papel moneda, ¿no? O este billete de banco. Con este billete de banco se daba una promesa de que en cualquier momento la persona que tenga el billete de banco puede ir al banco y cobrarlo por oro, ¿no? Entonces, en este momento todavía el oro era utilizado como una moneda de cambio y el billete de banco es solamente una promesa de que cualquier momento nos pueden cambiar el billete por oro. Pero ese billete ya empezaba a circular, dicen, ¿no? Aquí nos dicen que las monedas metálicas junto con los billetes ya podían tranquilamente, o con ellos podrían tranquilamente hacer transacciones en un mercado. Bien, ahora si vamos a hablar del patrón oro, yo creo que para esto más nos da tiempito. María Isabel Méndez, ¿está ahí? Sí, listo, buenas noches. Buenas noches. ¿Puede leer, por favor? ¿Ya? ¿Todo lo voy a leer, Lisa? Sí, léalo todo. Ya. El valor de las monedas y el patrón oro, siglo XXI. El patrón oro era una equivalencia que permitía cambiar las monedas por determinadas cantidades de oro. Cada moneda venía definida por su peso en oro. Era un patrón único de validez universal creado para lograr mayor estabilidad de la moneda. En 1816, Gran Bretaña fue el primer país que utilizó el patrón oro. En 1873 se extendió a Estados Unidos y en 1900 casi todos los demás países adaptaron este sistema que se mantuvo hasta 1929. Año de la gran crisis de economía mundial. Entre 1931 y 1934, los gobiernos de numerosos países consideraron necesario abandonar el patrón oro. A fines de 1970, ninguna de las principales monedas se podía cambiar por oro. Muy bien. Otras formas de dinero. Hasta ya está bien, gracias. Entonces, a lo que la compañera leyó se lo conoce como el patrón oro. ¿Qué quiere decir el patrón oro o qué significó en su época? El patrón oro significaba que todo se iba a medir en oro. Bien, empezando por las mismas monedas, ¿no? Las monedas, los billetes de banco, todos tenían que tener un valor equivalente en oro. Por ejemplo, ¿no? Un billete de banco podría valer, no sé, unos 100 gramos de oro, ¿no? O cada 3 monedas de plata van a equivaler a una moneda de oro. Cada 3 monedas o unas 20 monedas de bronce a una moneda de oro, ¿no? Entonces, todo tenía que estar comparado con el oro. A eso se conoció como el patrón oro. En estos entonces ya se conocía que el oro era el metal más preciado sobre la tierra, ¿no? Bueno, después hay el petróleo y hay unos metales más caros que el oro, pero no es momento de hablar de eso, ¿no? Simplemente para conocer, solamente que el oro está en mayor cantidad que los otros metales que son pocos y valen carísimo. Bien, entonces, ¿en qué estamos? En que todo tenía que compararse con el oro. ¿Para qué se hizo eso? Para dar un mayor grado de estabilidad a las cosas, ¿no? Porque hasta ese entonces las monedas como la plata, el bronce y otros metales iban teniendo un valor subjetivo, ¿no? Llamémosle un valor no tan preciso, un valor aproximado de las cosas. Entonces era difícil saber si yo quería comprarme una vaca. Para algunos tal vez tendría que pagar unas 20 monedas de plata y para otros unas 25. No había mucha certeza en cuanto a su valor real. Por eso es que se necesitó compararlo con algo. Y al compararlo con el oro, obviamente también dependiendo, ahí ya se fue universalizando las monedas, ¿no? Es decir, las monedas de plata
ya tenían un peso exacto en gramos. Ya no eran un poco deformes, podemos decirlo así, ¿no? Ya no era un poquito más grande, un poquito más chico, un poquito más delgado, otro un poquito más grueso, sino que se estandarizaban las monedas para poder darle ese valor equivalente en oro a futuro, ¿no? O al momento del intercambio. Bien, eso se conoció como el patrón oro, ¿ya? Es decir, como que el oro era la sensación de ese momento. Esto duró hasta la crisis de 1929. Si ustedes conocerán la historia, en este año hubo una crisis financiera global que generó muchas muertes, ¿no? Más que todo por las personas que tenían mucho dinero y al ver cómo todo el dinero se les iba de las manos, decidieron suicidarse. Entonces, esta crisis financiera global fue la finalización o el declive del patrón oro, ¿no? En el día de hoy, ya ninguna de nuestras monedas o billetes nacionales puede ser intercambiado por oro realmente, ¿no? O ustedes pueden ir al banco y decirle, quiero oro, ¿no? Cámbienme estos billetes por oro. Ya no se puede. Pero aunque sí el oro sigue teniendo un precio, ¿no? Y podemos adquirirlo, pero ya no está directamente relacionado con la moneda. Ya a eso es a lo que queríamos llegar. Bien. Luego dice otras formas de dinero. María Elena, María Isabel. ¿Puede seguir leyéndolo, por favor, María Isabel? Ya, Lisa. Otras formas de dinero. Después de la Edad Media, la escasez de metales era un gran problema para los países que acuñaban monedas, por lo que los banqueros de esa época decidieron utilizar otros instrumentos o nuevas formas de dinero que facilitaran los pagos. Uno de estos fue la letra de cambio. En un principio, la letra de cambio servía únicamente como medio para saldar deudas a distancia y así evitar los peligros del transporte del metal. Muy bien, muy bien. Aquí estábamos viendo igual, aquí vemos cómo aparece la letra de cambio, ¿no? Que es muy diferente a la letra de cambio que conocemos hoy en día. En ese entonces solamente era utilizado para obligarse a uno mismo a pagar algo, ¿no? Y así no estar transportando el metal, dice, que era riesgoso por el tema de los asaltos. Bien, jóvenes, este link se va a cortar. Vamos a esperar unos 2-3 minutos para que lo reiniciemos el link y vuelvan a ingresar, ¿ya? En el grupo les voy a escribir a qué momento ingresen.